El día de hoy haremos una presentación sobre las universidades medievales, su origen, su desarrollo y también analizaremos algunas de las que son consideradas las principales universidades medievales de la época. Origen. Las universidades nacieron como expresión del renacimiento intelectual iniciado en el siglo XI en torno a la filosofía y teología. Se formaron principalmente de las escuelas catedralicias llamadas a dar una enseñanza superior. El nombre oficial de organización de esta enseñanza superior fue primero Studium General. General no se refería a que se enseñaran todas las disciplinas, sino que se admitían estudiantes de todas partes. Estos centros de educación superior eran corporaciones de maestros y alumnos, de ahí que se pasaran a llamarse universidades. Desarrollo. La joven corporación universitaria luchó desde un comienzo por su autonomía frente a las autoridades locales, y en esta lucha encontró el apoyo de la Iglesia. La universidad se fundaba entonces por una bula pontificia. Entre los privilegios estaban, desde luego, el autogobierno, la potestad de conferir títulos, el ius promovendi, y en el siglo XIII se hizo un principio la gratuidad de los estudios. Antes de que se constituyeran los estados europeos modernos, los estudiantes migraban por Europa en busca de la universidad de su interés. Allí empezaron a ser acogidos en hospicios llamados colegios, creados para dar albergue a los estudiantes, de regla, faltos de medios de sustento. Estas comunidades estaban tuteladas por maestros. Proporcionaron educación artística liberal básica y la oportunidad de continuar estudiando leyes, medicina o teología. El método de enseñanza de este tiempo era la escolástica. Los cursos se enseñaban en latín principalmente por maestros que leían de libros. No había exámenes en los cursos individuales, pero los estudiantes tenían que pasar un examen oral completo para obtener un grado. En los siglos XIII y XIV, las universidades son el marco de conflictos entre los laicos y los miembros de diversas órdenes religiosas, como los dominicos y los franciscanos. Las tendencias laicas son las que triunfan a finales de la Edad Media, y las universidades se condenan a sí mismas a muerte, dejando de admitir a estudiantes pobres, con lo que se van constituyendo ricas aristocracias universitarias que se separan del mundo del trabajo y traicionan el espíritu de los primeros establecimientos de enseñanza. Escuelas catedralicias. Eran centros educativos organizados por el clero secular monástico. Las escuelas catedralicias se extendieron con rapidez en el siglo XI. Había 20 en el año 900, pero para el año 1000 su número había crecido cuando menos hasta 200, ya que cada ciudad catedralicia se sentía obligada a establecer una. Las más famosas fueron la de Chartres, Reims, París, Laon y Soissons, todas ubicadas en Francia, que era en verdad el centro intelectual de Europa en el siglo XII. Universidad de Bolonia. La primera universidad europea apareció en Bolonia, Italia. La fundación de la Universidad de Bolonia coincidió con la renovación del interés por el derecho romano, sobre todo por el redescubrimiento del Código de Derecho Civil de Justiniano. Para protegerse, los estudiantes de Bolonia formaron un gremio, o universitas, que el emperador Federico Barbarroja reconoció y al cual le dio una cédula en 1158. Aunque el cuerpo docente también se organizó como grupo, la Universitas de Estudiantes de Bolonia tuvo mayor influencia. Obtuvo, por parte de las autoridades locales, una promesa de libertad para los estudiantes. Reguló el precio de los libros y del hospedaje y determinó los estudios de las cuotas y el profesionalismo de los maestros. Fue el principal centro de estudios jurídicos. En ella se enseñaba especialmente el derecho romano tal cual como lo estableció el emperador Justiniano en el año 534. Con la escuela de los glosadores y de los posglosadores se establecieron los principios jurídicos que invocaron los príncipes y el emperador Federico Barbarroja para afianzar contra la Iglesia sus pretensiones al poder absoluto y universal.
El término universidad se empezó a utilizar hasta finales de la Edad Media. Anteriormente se le conocía como estudios generales. Era una institución fundada, confirmada o bajo la protección de una autoridad como el Papa, un emperador, un monarca o autoridades locales. Entre el siglo XIV y XV, sus miembros gozaban de un gran número de derechos, como contar con los ingresos económicos de la Iglesia, estar exentos en pago de impuestos y evitar participar en el ejército. Los títulos de doctor o maestro eran considerados como un alto rango. No todas las universidades contaban con la aprobación del Papa, como la Universidad de Oxford, entre otras más, que estaban en la misma situación. No contaban con los beneficios que proporcionaban dichas autoridades. En el siglo XIII hubo casos de semiuniversidades, como la Escuela de Salerno, donde sus miembros tenían muy pocos beneficios. Desde el siglo XII se usó el término de universitas scholarium, con sentido jurídico de corporación, o comunidad de gremio, o hermandad, ya que empezaban a crear todo tipo de corporaciones. Las universidades se diferenciaban de otras haciendo notar que eran comunidades de maestros y estudiantes, dedicados a la educación superior. En alguna ciudad, poco a poco las universidades contaron con entidad jurídica, crearon sus estatutos y exigieron obediencia a los mismos. No toda la comunidad universitaria contaba con los mismos derechos y beneficios. Estos se limitaban a maestros y alumnos, los cuales tenían el control, mientras que los demás solo participaban en pequeñas labores de las instituciones. Otras universidades se conformaban por los estudiantes y los profesores. Eran contratados de manera que los maestros no pertenecían a la comunidad universitaria, pero concertaban su propia organización, como en las universidades de Bolonia, donde se creó el Colegio de Doctores, la cual estaba encargada de exámenes y los títulos. En Bolonia existían varias universidades independientes, así como los colegios doctorales agrupados por especialidades, a pesar de la autonomía. Cada universidad tenía cierta relación unas a otras. Algunas universidades se dividían para formar otra comunidad, conformadas por estudiantes como Praga. En universidades como Bolonia, París, Salamanca, entre otras, se hacía un reclutamiento de alumnos de diferentes naciones. Esta preferencia se realizaba seleccionando su grado de autonomía y estructura, así como el grado de su influencia real. Todas las universidades estaban divididas en facultades, como para maestros como para alumnos. Las facultades tradicionales abarcaban los campos como el arte, la teología, el derecho, la medicina. La universidad siempre trató de mantenerse universal, entendiéndose más allá de los límites políticos y religiosos. El método de enseñanza de este tiempo era la escolástica, provenientes de las escuelas del siglo XII. El uso del latín era común, y los tipos de ejercicios de toda facultad eran la elección y la disputa. En la elección era donde se comentaban los textos oficiales, y la disputa era un debate oral, donde de acuerdo a las reglas aristotélicas, de esta manera se establecían, defendían o debatían tesis concretas.
y así se desarrollaban todo tipo de problemas. Se limitó cualquier otro tipo de método o enseñanza. Una innovación más concreta de estas universidades fue ligar la enseñanza a los exámenes. Estos daban derecho al título oficial. Al concluir un programa de estudio, los exámenes eran principalmente orales y a través de los ejercicios. Y fue así donde surgieron en la Edad Media en París y Bolonia, principalmente en el marco de la Europa cristiana, como una importante iniciativa de la Iglesia Católica. Las universidades nacieron en los monasterios, donde las cátedras eran impartidas por los mismos clérigos. Poco a poco, este modelo de enseñanza se trasladó al ámbito civil y surgieron así las primeras universidades. Las columnas de enseñanza cultivadas en las universidades fueron la teología, la filosofía, el derecho y la medicina. Con el resurgimiento del método dialéctico en la enseñanza se dispuso de un nuevo esquema para la exposición de los temas desarrollados por la escolástica de la Iglesia. La plasmación este método ha quedado peregrinada en la Suma Teológica del de Santo Tomás de Aquino. Las clases se impartían en latín, idioma oficial de la Iglesia. Las universidades son así uno de los grandes aportes de la Iglesia para la cultura y la evangelización.